¿Qué tal, amigos del misterio? Bienvenidos de vuelta al canal. Soy Silencio Terminal, y hoy les traigo esta historia. Antes de empezar, quiero recordarles que esta historia toca temas de la cultura navajo y tradiciones nativas americanas que deben ser tratadas con respeto. Los skinwalkers son parte real del folclore de estas comunidades, no son solo entretenimiento. Ahora sí, apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para esta historia. Voy a contar algo que me pasó en mi internado y que todavía me tiene sin dormir. Sé que va a sonar a locura, pero necesito sacarlo porque ya no aguanto más. Los nombres los voy a cambiar por seguridad, pero todo lo demás es real. Estoy en mi último año de preparatoria en un internado en Nuevo México. Es una escuela pequeña, como de 200 estudiantes, y está en medio de la nada. La mayoría de los estudiantes somos nativos americanos de diferentes tribus, aunque también hay algunos estudiantes de intercambio y becarios. Yo soy navajo, de una reservación en Arizona. Mis padres me mandaron aquí porque la educación es mejor, y porque querían que me alejara de algunos problemas que había en casa. El internado tiene buena reputación, y muchos de sus graduados van a universidades importantes. Mi compañero de cuarto se llama, vamos a decirle Jaque. Jaque llegó a mitad del semestre pasado, lo cual ya era raro porque normalmente no aceptan estudiantes nuevos tan tarde. Decía que era de Oklahoma, de la tribu Cherokee, pero había algo en el que no me cuadraba. Primero, no hablaba como los Cherokee que yo conocía. Su acento era raro, como si estuviera imitando. Segundo, cada vez que los maestros hablaban de tradiciones o ceremonias tribales, él se ponía muy nervioso y cambiaba el tema. Pero lo que más me molestaba era que tenía algunos de mis objetos personales sin mi permiso. Nada importante, solo pequeñas cosas. Una pulsera que me había hecho mi abuela, algunos cabellos de mi peine, un pedazo de tela de una camisa vieja. Cuando le preguntaba, siempre decía que se había confundido, que pensaba que eran suyos. Las primeras semanas todo parecía normal. Jaque era callado, estudiaba mucho, no causaba problemas. Los maestros lo querían porque era muy inteligente y siempre entregaba sus tareas a tiempo. Pero yo empecé a notar cosas raras. Como que nunca lo veía comer en el comedor. Siempre decía que había comido antes o que comería después, pero yo nunca lo veía con comida. Y por las noches, a veces se levantaba y salía del cuarto. Cuando le preguntaba a dónde iba, decía que al baño o a caminar porque no podía dormir. También empezaron a pasar cosas extrañas en el internado. Varios estudiantes reportaron que sus compañeros de cuarto actuaban raro por las noches. Sara, una chica OPI del cuarto de al lado, me dijo que su compañera de cuarto se levantaba a medianoche y se quedaba parada junto a su cama, mirándola dormir. Es súper escalofriante, me dijo Sara. Cuando le pregunto qué hace, me dice que solo estaba revisando si estaba bien. Pero sus ojos se ven diferentes en la oscuridad, como más brillantes. Marcus, un chico de segundo año, dijo que había visto a su compañero de cuarto hablando solo en su idioma nativo, pero las palabras sonaban raras. Como si no supiera pronunciarlas bien. Al principio pensé que todos estaban exagerando. Los internados pueden ser estresantes, y es fácil que la paranoia se extienda entre los estudiantes. Pero entonces pasó algo que me cambió la perspectiva. Una noche me desperté como a las 2 de la madrugada porque tenía sed. Jaque no estaba en su cama, así que asumí que había ido al baño. Salí sigilosamente para ir a la fuente de agua que está al final del pasillo. Cuando iba regresando, escuché voces susurrando en el cuarto de estudio que está siempre cerrado por las noches. Me acerqué y pude ver por la rendija de la puerta que había alguien adentro. Era Jaque, pero no estaba solo. Había como 5 estudiantes más, todos sentados en círculo en el suelo. En el centro del círculo había objetos que reconocí, cosas personales de otros estudiantes. Cabellos, piezas de ropa, fotografías, joyas. Jaque tenía algo en las manos que parecía ser mi pulsera, la que me había hecho mi abuela. Estaba susurrando algo en un idioma que no reconocí, aunque sonaba vagamente como navajo pero corrupto.
como si las palabras estuvieran mal pronunciadas a propósito. Los otros estudiantes también susurraban, pero sus voces sonaban raras, como si vinieran de la garganta de animales en lugar de personas. Me quedé helado. En mi cultura navajo, hay historias sobre gente que usa objetos personales para hacer brujería. Cosas de las que mi abuela siempre me advirtió, pero que yo nunca pensé que fueran reales. De repente, Jake levantó la cabeza y miró directamente hacia la puerta. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un animal nocturno. Me sonrió, pero no era una sonrisa normal. Sus dientes se veían diferentes, más afilados. Salí corriendo de regreso a mi cuarto y me metí en la cama, fingiendo que dormía. Como 10 minutos después, Jake regresó. Se acostó en su cama como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, mi pulsera estaba de vuelta en mi mesita de noche, como si nunca se la hubieran llevado. Durante los siguientes días, empecé a observar más cuidadosamente a Jake y a los otros estudiantes que había visto esa noche. Todos tenían comportamientos similares. No los veía comer nunca. Sus ojos brillaban de manera extraña en la oscuridad. A veces se movían de forma rara, como si no estuvieran acostumbrados a sus propios cuerpos. Sabían cosas sobre otros estudiantes que no deberían saber. A veces hablaban con voces que no sonaban completamente humanas. Lo más aterrador era que parecían estar estudiando a los demás estudiantes. Los veía observando a gente durante las clases, memorizando sus gestos, su forma de hablar, sus manías. Decidí investigar más. Una noche esperé hasta que Jake se fuera, y revisé sus cosas. En su mochila encontré algo horrible, un cuaderno lleno de notas sobre todos los estudiantes del internado. Tenía dibujos de nuestras caras, notas sobre nuestras personalidades, información sobre nuestras familias. Para cada estudiante había anotado cosas como se muerde las uñas cuando está nervioso o siempre toca su collar cuando miente o le tiene miedo a la oscuridad. Pero lo peor era la última página. Tenía una lista de nombres con fechas al lado. Reconocí algunos nombres. Eran estudiantes que habían abandonado el internado en las últimas semanas. Estudiantes que supuestamente se habían ido a casa por problemas familiares o que habían sido transferidos. Mi nombre estaba en la lista, con fecha de mañana. Entré en pánico. Traté de llamar a mis padres, pero las líneas telefónicas del internado estaban en mantenimiento. Traté de usar internet, pero mi computadora no se conectaba. Era como si el internado estuviera completamente aislado del mundo exterior. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, fingiendo que dormía, esperando a ver qué pasaría. Como a la 1 de la madrugada, Jake se levantó de su cama. Pero en lugar de salir del cuarto, se acercó a mi cama. Se quedó parado ahí por varios minutos, solo mirándome. Entonces empezó a susurrar en ese idioma corrupto que había escuchado antes. Sentí algo raro, como si mi energía se estuviera drenando. Me empezó a dar mucho sueño, aunque estaba aterrado. Luché contra la somnolencia, pero era como si algo me estuviera jalando hacia la inconsciencia. Justo antes de quedarme dormido, escuché la voz de Jake, pero sonaba diferente. Sonaba exactamente como mi voz. Ya casi está listo, dijo con mi propia voz. Mañana será perfecto. Me desperté al amanecer con una sensación horrible. Me sentía débil, como si hubiera estado enfermo. Cuando me miré en el espejo, me veía pálido y ojeroso. Jake actuaba completamente normal, pero había algo diferente en él. Se movía de manera más natural, como si estuviera más cómodo en su piel. Y cuando hablaba, a veces usaba expresiones que yo uso, palabras que son específicamente mías. Durante el desayuno, Sara se acercó a mí con cara de preocupación. ¿Estás bien?, me preguntó. Te ves diferente. ¿Diferente cómo?, le pregunté. No sé, como más vacío. Y tu voz suena rara. Eso me aterró. Si Sara podía notar algo diferente en mí, significaba que lo que fuera que Jake había hecho estaba funcionando. Decidí que tenía que escapar del internado esa misma noche.
Esperé hasta que Jake se fuera a su reunión nocturna, y entonces empaqué solo lo esencial. Iba a caminar hasta el pueblo más cercano, que estaba como a 15 kilómetros, y desde ahí llamar a mis padres. Salí del internado como a las 11 de la noche. Era una noche sin luna, muy oscura. Caminé por la carretera durante casi una hora antes de escuchar algo que me heló la sangre. Pasos detrás de mí. Varios pares de pasos, caminando al mismo ritmo que yo. Me di vuelta y vi figuras en la oscuridad. Eran Jake y los otros estudiantes de su grupo, pero había algo profundamente erróneo en ellos. Se movían de manera extraña, como si estuvieran imitando el caminar humano pero no lo tuvieran completamente dominado. ¿A dónde vas?, preguntó Jake con mi propia voz. La ceremonia aún no termina. Empecé a correr, pero ellos corrieron también. Y corrían de una manera que no era natural. Demasiado rápido, demasiado suave. Como si sus pies apenas tocaran el suelo. Corrí hacia los arbustos al lado de la carretera, tratando de esconderme. Me quedé agachado detrás de unos matorrales, conteniendo la respiración. Los escuché buscarme, susurrando entre ellos en ese idioma corrupto. Pero después de un rato, las voces se alejaron. Esperé hasta el amanecer antes de salir de mi escondite. Caminé hasta el pueblo y encontré una gasolinera donde pude usar el teléfono. Cuando llamé a mis padres, mi mamá se escuchaba confundida. «Mijo, ¿dónde estás?», me dijo. «¿Por qué me llamas si estás aquí en casa?». «¿Qué?», le pregunté, sintiendo que algo estaba muy mal. «Estás aquí desde hace 2 días. El internado nos llamó para decirnos que habías decidido irte a casa, que ya no querías estar allá. Incluso hablamos contigo por teléfono antes de que llegaras. Pero yo nunca había hablado con ellos por teléfono. Yo nunca me había ido del internado hasta anoche». «Mamá, ese no era yo», le dije. «Algo está pasando en el internado. Algo malo». Hubo un silencio largo. Entonces mi mamá dijo algo que me aterró más que todo lo que había vivido. «Mijo, si tú estás hablándome por teléfono, entonces ¿quién está aquí en casa?». Me explicó que yo había llegado a casa hace 2 días. Que había estado actuando un poco raro, más callado de lo normal, pero que había asumido que era por el estrés del internado. «Está aquí ahora», me susurró mi mamá. «Está en tu cuarto, durmiendo. Pero, ahora que escucho tu voz real, la suya suena diferente. Como si estuviera imitándote». Le dije a mi mamá que saliera de la casa inmediatamente, que fuera a casa de mi tía y que no regresara hasta que yo llegara. Tomé el primer autobús de regreso a la reservación. El viaje duró 8 horas y fue el más largo de mi vida. Cuando llegué a casa de mi tía, mis padres me abrazaron como si no me hubieran visto en años. Mi mamá lloraba, diciendo que sabía que algo estaba mal pero que no podía identificar qué. «Sus ojos», me dijo. «Sus ojos no eran tus ojos». Fuimos a la casa con mi tío y otros hombres de la reservación. Cuando llegamos, la casa estaba vacía. No había señal de quienquiera que había estado haciéndose pasar por mí. Pero en mi cuarto encontramos cosas que me hicieron vomitar del miedo. Había fotos mías por todas las paredes. Cientos de fotos que alguien había tomado sin que yo me diera cuenta, durante años. Fotos de mí durmiendo, comiendo, estudiando, hablando con amigos. En mi escritorio había cuadernos llenos de notas sobre mi comportamiento, mis gestos, mi forma de hablar. Era como si alguien hubiera estado estudiándome toda mi vida. Y en mi cama había ropa que no reconocí. Ropa que olía a animal salvaje y a algo podrido. Mi abuela, que es una medicina woman respetada en nuestra tribu, vino a limpiar la casa. Dijo que podía sentir una presencia oscura, algo que había estado practicando ser humano usando mi energía. «Es un skinwalker», me dijo. «Pero no como los de las historias viejas. Este es diferente. Más inteligente. Ha aprendido a no solo cambiar de forma, sino a robar identidades completas». Me explicó que probablemente había estado siendo observado durante años, y que el internado era el lugar perfecto para que estas criaturas practicaran ser humanas.
Estudiantes que venían de lejos, familias que no los visitaban seguido, una comunidad aislada donde era fácil que la gente desapareciera sin que nadie se diera cuenta. Han pasado 3 semanas desde que escapé del internado. Oficialmente, la escuela dice que hubo un brote de intoxicación alimentaria y que tuvieron que cerrar temporalmente. Pero yo sé la verdad. Mi abuela me dio protecciones tradicionales, pero aún no me siento seguro. Porque sé que hay algo ahí afuera que tiene mi cara, mi voz y todos mis recuerdos. Y lo peor de todo es que no sé cuántos más como él hay. Edith, acabo de recibir un mensaje de texto de un número que no reconozco. Solo decía, te veo. Pero cuando traté de rastrear el número, no existe. Edith 2. Mi prima que vive en Phoenix me llamó hace 1 hora. Dice que alguien que se parece exactamente a mí fue a su trabajo preguntando por mí. Que conocía detalles sobre nuestra familia que solo yo sabría. Pero había algo mal en sus ojos. Está aprendiendo. Se está volviendo mejor en ser yo. Edith 3. No voy a actualizar más este post. Mi abuela dice que escribir sobre esto les da poder. Que mientras más hablo de ello, más fuerte se vuelve la conexión. Voy a estar escondido, esperando a que sea seguro salir. Nota: esta cuenta fue eliminada por el usuario. Comentario de Elester_. Mi abuelo era navajo y me contó historias similares. Esto suena real. Si realmente eres tú, ve con un Medicine Man. Y si no eres tú, que Dios nos ayude a todos. Comentario de Ciel NTK. Yo fui a un internado similar en Utah hace 10 años. Hubo estudiantes que desaparecieron de la misma manera. Nunca supimos qué pasó con ellos. Después de leer esto, creo que ya sé. Los comentarios fueron deshabilitados por moderadores. Y hasta aquí llegamos con esta historia. Sinceramente, hay detalles en este relato que me pusieron la piel de gallina, especialmente esa parte donde se da cuenta de que algo con su cara había estado viviendo con su familia. Lo más inquietante de todo esto es que el usuario que compartió la historia eliminó su cuenta poco después de publicarla. ¿Será que realmente algo lo está persiguiendo? ¿O simplemente no quería que más gente supiera su identidad? Quiero recordarles que estas tradiciones y creencias son muy reales para las comunidades nativas americanas. Si alguna vez se encuentran en territorios tribales, muestren respeto y nunca hablen de estos temas a la ligera. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta historia es real? ¿Han tenido alguna experiencia similar en internados o escuelas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos todos. Si esta historia les gustó, no olviden darle like, suscribirse si aún no lo han hecho, y compartir el vídeo con ese amigo que siempre dice que no le dan miedo estas cosas. Y recuerden, si alguna vez alguien que dice ser yo los contacta pidiendo información personal, probablemente no sea yo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que no los van a dejar dormir. Hasta la próxima, y que tengan dulces pesadillas.